Hola a todos, niños y niñas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el momento que lo estén escuchando. Hoy llegamos a un punto muy importante en el cierre de este recorrido por el Solki, porque vamos a transitar por la última cromática de la sabiduría, ¿sí? O sea, la última cromática de la sabiduría es la que transita por los sellos del guerrero, la tierra, el espejo, la tormenta y el sol, ¿sí? Así que así como hicimos una introducción al iniciar esta estación galáctica del verano, vamos a hacer una introducción para cerrar esta estación galáctica del verano, reconociendo que durante esta cromática de la sabiduría se maduró nuestra percepción de la sabiduría interior, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar en la parte inferior, que es la cromática de la sabiduría en la que estamos, ¿sí? Pero adicionalmente vamos a recordar que en la primera parte vimos el ciclo del devenir, donde entendimos cuál era la inteligencia que el fuego universal poseía para manifestarse de la forma en la que se manifestó, para crear la realidad que creó, que ahora nosotros no vamos a juzgar la divinidad por la realidad que estamos experimentando, sino que entendemos que esa realidad nos está ayudando a alcanzar la luz, a potenciar nuestra luz interior, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces el ciclo del retorno, ¿sí? Cuyo en palabras de José Argüelles dice es el fuego universal de la inteligencia. Es ese fuego que emana de nosotros cuando somos realmente inteligentes, cuando realmente estamos usando la inteligencia de nuestra sabiduría, ¿sí? Y vamos a mirar esto con más detalle, ¿sí? Cuando vimos el ciclo del devenir, nosotros hicimos una comparación con esta figura geométrica que es un círculo, ¿sí? Que acabamos de construir ahí, donde hay un centro, tres elementos importantes como todas las trinidades, un centro, una circunferencia que es el perímetro y un círculo que es todo lo que hay en el punto interior. Y cómo en el ciclo del devenir todo emanaba del centro hacia afuera, como lo acabamos de ver todo el tiempo en esa imagen, todo va del centro hacia afuera, ¿sí? Entonces, que ese ciclo de devenir lo conocemos con el nombre de la involución, a través de la cual se manifiesta el pensamiento de la fuente en toda la pluralidad de formas que puedan existir en cada una de las dimensiones del universo. Cada punto de esto representa una forma en el universo. Cada punto de esto representa una forma en el universo. Cada punto de esos es una expresión de la pluralidad que alcanza el pensamiento divino en su manifestación. ¿Sí? Pero nosotros podemos reemplazar el sentido entonces del centro en el círculo, es el núcleo, es la fuente, es la esencia, es la divinidad, ¿sí? Es Dios, como le queramos decir, ¿sí? Todo lo que hay en el medio, entre la periferia y el centro, es lo que nosotros llamamos el universo, que es el campo donde se expresan todos los procesos en todas las dimensiones, ¿sí? Todas las dimensiones posibles están ahí, ¿sí? Y la periferia es ese extremo altamente vibratorio hasta donde la fuente ha manifestado su luz, hasta donde ha llegado la luz de la fuente, ¿sí? En este caso nos imaginaremos que esta periferia es esa tercera dimensión en la que nosotros habitamos, ¿sí? O sea, hasta aquí en este punto estaríamos nosotros, ¿sí? Siendo entonces ese círculo inicial pues simplemente una expresión simbólica a través de esa figura geométrica del todo del universo conocido, ¿sí? Entonces el retorno al contrario es cuando toda la información regresa al centro, cuando yo le entrego al universo, cuando la evolución, que es lo que llamamos también evolución, esa evolución es la evolución de la mente madura del humano, del ser humano, que llega a la comprensión del para qué se manifestó cada forma de vida específica en la Tierra. Aquí el humano comprende por qué se manifestaron cada cosa, cada proceso, cada situación, cada emoción, cada pensamiento, por qué se manifestó cada realidad, por qué se manifestó todas y cada una de esas cosas en mi vida. Yo ahora entiendo el para qué. Esa es la verdadera comprensión.
Ese es el verdadero discernimiento. Y ahora toda la información va hacia el centro, porque nosotros le informamos a la fuente de nuestros procesos de comprensión, ¿sí? Y entonces, observemos entonces que en ese perímetro externo o por fuera del perímetro externo lo que está es el mundo de la sombra, aquello que no conocemos, aquellos puntos a los cuales todavía no ha llegado la luz, ¿sí? Y si ustedes miran, nuestro trabajo es atravesar esa sombra para llevar luz a esa sombra, atravesar ese mundo de la oscuridad para que la luz de la tercera dimensión penetre más allá de ese límite establecido para su expresión, ¿sí? O sea, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos esos emisarios, somos el frente, por decirlo de de alguna forma, somos el frente de batalla del universo, somos los emisarios encargados de expandir la luz. ¿Y cómo? A través del discernimiento que trae la comprensión de la verdad que cada uno de nosotros ha descubierto en los procesos personales que ha creado. ¿Sí? Eso es lo que trae la luz, la comprensión de la verdad que hay detrás de cada uno de esos procesos. ¿Sí? Y de esa forma nosotros somos el emisario encargado de expandir la luz. Podríamos entonces preguntarnos, cuando hablamos en esta cromática de la sabiduría amarilla, que el ciclo del retorno es el fuego universal de la inteligencia, podríamos preguntarnos a qué nos estamos refiriendo de una forma más específica, ¿sí? Porque digamos que hasta ahí la información que yo les he entregado, claro, ustedes pueden decir, yo comprendí, pero ahora la pregunta es, ¿cómo uso yo como ser humano esta información de una forma práctica en mi vida? ¿Sí? Recordemos entonces que vamos a transitar por estos 5 kines en este final del Solkin. El guerrero solar amarillo, la tierra planetaria roja, el espejo espectral blanco, la tormenta cristal azul y el sol cósmico amarillo. ¿Sí? Y que en esos 5 últimos kines que vamos a transitar para llegar al centro, nosotros al principio decíamos que la periferia era el extremo altamente vibratorio hasta donde la luz se había manifestado, ¿cierto? Pero ahora comprendamos que en esa periferia, ese extremo altamente vibratorio, es donde a través de la comprensión humana se expande la luz. Es otra forma de mirar el sentido de la periferia. Es el punto donde yo estoy y donde a través de mi comprensión se puede expandir la luz del universo, que es una forma más bonita de mirarlo, ¿sí? Pero este trabajo, ¿qué nos propone? ¿Sí? Esta cromática a los seres vivientes que estamos experimentando la vida en esa periferia dimensional, ¿qué nos está proponiendo para cerrar ese ciclo del retorno? ¿Sí? En un resumen conciso podríamos decir que lo que nos propone es reconocer desde nuestro centro de la verdad lo que hemos descubierto y lo que no, lo que se ha hecho luz, lo que hemos integrado en el proceso de la práctica y el aprendizaje, ¿sí? Pero vamos a tratar de ser más concretos porque lo que nuestra mente hace ante esta pregunta es que ella rápidamente, porque nuestro pensamiento también es reactivo, ¿sí? Y ese pensamiento reactivo, que es muy elocuente para defender nuestras creencias, responde siempre y casi de forma instantánea. Yo ya aprendí, yo ya comprendí, yo ya sé. Y eso es un mecanismo defensivo, ¿sí? Ese es un mecanismo bajo el cual el pensamiento se defiende porque tiene miedo a descubrir cosas. ¿Sí? Recuerde que estamos en el guerrero solar amarillo y entonces aparece el miedo a descubrir cosas. Entonces en este punto es donde nosotros pasamos por estados donde la mente define lo aprendido de una forma muy rápida desde el conocimiento racional y desde la estética del perfeccionismo que tiene dentro, porque estamos dentro de la onda encantada de la estrella. ¿Sí? Y lo hace porque el humano no quiere defraudar la divinidad, porque siente que está defraudando la divinidad si se dice exactamente la verdad, ¿sí? Y por eso, desde esa autoexigencia, nosotros nos mentimos a nosotros mismos sobre el aprendizaje, ¿sí? Cuando la divinidad no desea eso, la divinidad lo que desea es que nosotros nos miremos al espejo y nos digamos la verdad, ¿sí? Para salir entonces de ese modo racional,
necesitamos no responder, sino entrar en la observación y en la vigilancia de los pensamientos para descubrir cuáles son los que más se repiten, porque esos que más se repiten son los que tienen la fuerza para trascender en la realidad. Eso es lo que habíamos visto. El ser humano inteligente no es esclavo del pensamiento, sino que todo el tiempo lo vigila y lo observa. Si yo intento controlar el pensamiento, pelear contra el pensamiento, eso me hace esclavo de él. Toda persona con la cual yo siga pretendiendo controlarla o yo siga peleando contra ella, yo me volví esclavo de esa persona. Eso pasa con nuestro pensamiento, ¿sí? Y ahí, si nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta también que los pensamientos repetitivos no siempre son lo que nosotros consideramos un aprendizaje, no siempre son lo que nuestra mente ha definido como luz, porque algunos de esos pensamientos nos recuerdan nuestras rabias más escondidas, nuestras tristezas más profundas, nuestros miedos más arraigados o las sensaciones de desamor más desequilibrantes. No solo nos recuerdan la serenidad, la alegría, la valentía y la osadía o el amor, esas cosas que llamamos luz. Y por eso en esta etapa es súper importante que no establezcamos juicios sobre el pensamiento repetitivo, que simplemente seamos lo suficientemente inteligentes como para observarlo y vigilarlo con cuidado, sin pretender controlarlo, ¿sí? Para poder descubrirlo. Les voy a poner un ejemplo que en algún día yo les puse. Si tú estás seguro al momento de conocer a alguien que esa persona tiene un determinado comportamiento que a ti no te gusta, sí, lo mejor que tú puedes hacer es dejar a esa persona libre a la expresión. Supongamos que yo intento controlarlo y que cada vez que en esa persona se detona eso que a mí no me gusta, yo se lo digo. Recuerda tal cosa, recuerda tal otra, y empiezo a forzarlo, y empiezo a forzarlo, ¿sí? Esa persona lo que va a hacer es guardar y guardar y guardar hasta que un día explota, ¿sí? Y lo que antes era un pensamiento, si desde el principio tú le dices a esa persona, a mí no me gustan las personas que son así, 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 y si esa persona quiere pasar tiempo contigo, lo que va a hacer, si tiene alguna cosa de esas, es controlarla. Hasta que en algún momento esa persona va a explotar y vas a descubrir mucho más tarde que esa persona tenía lo que tú no querías experimentar. ¿Sí? Desde esta visión, lo que se nos está diciendo es deja libre al otro. Tú pensaste eso, obsérvalo. Simplemente observa, observa lo que está afuera, observa lo que te quiere mostrar, lo que hay afuera. Porque así lo vas a descubrir más rápido, sin la necesidad de llegar a la generación de grandes tormentas. Dale el tiempo a las cosas que se muestren, que se revelen. No intentes controlar nada y no enjuicies en ningún momento si eso te está mostrando aquello que tú no querías ver. ¿Sí? El pensamiento repetitivo nos da la claridad, nos ayuda a ver claramente lo que nosotros hemos discernido, lo que nosotros hemos comprendido y lo que de verdad hemos integrado, mostrándonos esa sabiduría personal que ya está activa. Y aquí estamos hablando que tanto la rabia, la tristeza, el miedo o el desamor son tan sabios como lo son la serenidad, la alegría, la osadía o el amor. Descubrir eso uno o otro es igualmente sabio, ¿sí? La sabiduría no solo está, la comprensión y la luz no solo están en aquello que nuestra mente ha definido como luz. Descubrir nuestras rabias, nuestras tristezas, nuestros miedos y nuestros desamores se constituyen en una gran herramienta entregada por la fuente para nuestro proceso personal. Y en lugar de verlo así, la mente intenta
controlar su presencia. Recuerden que el dominio de toda esta onda encantada lo tiene el mago resonante azul, que es donde el mago resonante blanco, que es donde nosotros nos preguntamos qué era la presencia. Pues si esas cosas han hecho presencia en su vida, en tu vida, si la rabia, la tristeza, el miedo o el desamor han hecho presencia en su vida, en tu vida, no solo a través del pensamiento, sino a través de la palabra o a través de los actos, pues eso es la presencia del mago que habita en ti, porque te quieres revelar algo que es importante para el instante evolutivo en el que tú te encuentras. Y acá les voy a contar una anécdota muy graciosa que a mí me pasó durante el viaje. Hay anécdotas que yo no les he contado porque involucran a otras personas y no, y yo en el fondo soy como un confesor, entonces no puedo hablar puedo hablar del milagro, pero no del santo. Entonces hay historias que de alguna forma he contado así porque involucran a otras personas, pero esta persona si la cuento a título esta historia si la cuento a título personal porque me involucra solo a mí. Una parte del viaje donde yo decidí que quería estar como completamente solo, ¿sí? Y decidí que alquilaba un apartamento, ¿sí? Durante 15 días y que durante esos 15 días iba a alquilar también un automóvil, un coche, y que desde ahí, desde ese apartamento me iba a mover, ¿sí? Porque después de lo que había transitado el Camino de Santiago, pues estaba un poco cansado como de estarme moviendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, ¿sí? Y todo eso nació de un montón de comprensiones que ahora no voy a mencionar, pero que básicamente también tenían que ver con el hecho de que mi energía es más como la de un oso, necesita sentarse y estar en un lugar para poder comprender. Entonces por eso busqué este apartamento y desde ahí me moví a conocer muchos sitios en España, en la zona de Galicia, ¿sí? Listo. Entonces, cuando llegué a recoger el coche que había alquilado, la chica me preguntó, yo lo encontré así por una página y lo alquilé y lo pagué. Entonces ella me dijo, bueno, en lo que tú pagaste no está incluido el valor de un seguro especial que te cubre las latas y el panorámico del vehículo o otro seguro que te cubre las cuatro ruedas por si de pronto hay daños graves. Mi respuesta inmediata fue, ay, debiera tomar el seguro, pero inmediatamente también me dije, es que yo no me voy a dejar del miedo. Es que yo no me voy a dejar controlar del miedo. Desde el miedo no voy a tomar este seguro, fue lo que me dije, ¿sí? Pero inmediatamente después de eso, pero inmediato, comencé a pensar, pero este carro es mecánico y yo estoy acostumbrado a un carro automático, entonces de pronto me voy a enredar un poco por eso. Pero es que yo lo que les voy a decir no lo supe sino hasta prácticamente como 2 días antes de entregar el automóvil. Que ese automóvil tenía un bloqueo para no devolverse cuando iba a arrancar en su vida, ¿sí? O sea, el carro nunca se devolvía. Él tenía como un bloqueo automático, ¿sí? La verdad yo no sabía que eso existía. Pues no me había tocado en Colombia un carro que tuviera eso. Entonces yo todo el tiempo, como el carro era automático, vea, mecánico, los carros mecánicos cuando vas a arrancar en subida, mientras sueltas el clutch y hundes el acelerador, el carro se puede devolver un poco. Entonces yo todo el tiempo era con miedo y ponía la emergencia para que el carro no se me devolviera y eso hacía un sonido raro y era que eso estaba entrando en interferencia con este mecanismo. Pero entonces yo todo el tiempo era que no se devuelva, que no me vaya a rayar o yo iba a parquear y a algunas aceras o cosas donde uno va a parquear son un poco más altas en el punto del tope. Entonces yo era miedo que fuera a rayar la parte inferior de la trompa del carro, que nosotros en Colombia lo llamamos el babero, que lo fuera a rayar, entonces me quedaba todo lejos y parqueaba todo lejos del carro del lado para que no me lo fueran no le fueran a dar con la puerta y le hicieran algún tallón por los lados, ¿sí? O sea, todo el tiempo estaba en esas. El coche yo lo recibí en España, en un sitio que se llama Ponferrada, y ahí me fui para Villafranca del Bierzo, que era media hora de Ponferrada. Todavía estando en Villafranca del Bierzo, yo todo el tiempo pensaba, bueno, pero al final estoy muy cerca. Yo podría devolverme y tomar el seguro. Y yo decía, no me voy a dejar del miedo. Sí, seguía yo peleando. No me voy a dejar del miedo. Yo lo voy a vencer. Sí. Y entonces
El trayecto siguió así, después cuando ya estaba alquilando desde Villafranca del Bierzo, alquilé el apartamento y entonces por un Airbnb y entonces en ese momento comencé a decir, bueno, yo había observado cuando había estado en otras ciudades en España que si tú dejas el coche aparcado en la calle, muchas veces los carros del lado se parquean demasiado cerca y a veces te lo empujan un poco o cosas de ese estilo. Y yo dije, no, yo no voy a aparcar este carro en la calle porque de pronto me lo rayan, porque de pronto me lo aporrean. Yo creo que el riesgo más grande de que a mí me pase algo en este carro es dejarlo aparcado en la calle. Entonces yo dije, no, voy a alquilar un Airbnb que tenga parqueadero propio, ¿sí? Entonces, listo, alquilé un apartamento que tenía parqueadero propio. Yo ese día llegué todo juicioso al apartamento. Para quienes conocen parte de España, yo alquilé un apartamento en un pueblito costero que se llamaba Malpica. Malpica está a 35 minutos, 30 minutos de La Coruña, en Galicia. Y desde ahí yo iba a hacer todo un recorrido que se llamaba la Ruta de los Faros. Sobre esa historia les hablaré después, en el último kin de este año, que es el sol cósmico amarillo, porque de ahí tengo otra anécdota bonita. Y entonces, listo, alquilé el apartamento con parqueadero, me fui para Malpica. En el trayecto me perdí un poco porque cuando le puse al GPS Malpica, él me encontró un bar que se llamaba Malpica en Coruña y me llevó para allá. Y como yo mientras iba manejando no tenía dónde aparcar ni me podía poner a manipular el GPS, porque imagínate, me podía chocar. Sí, entonces yo iba muy cauteloso, súper vigilante de todo para que no le pasara nada a este carro, ¿sí? Y entonces, bueno, llegué hasta el bar y me aparqué y ahí empecé, volví a buscar y ya de ahí me fui para Malpica. Entonces yo pensaba llegar de día, porque además dije, no quiero manejar de noche porque yo de noche soy muy inseguro y entonces me da miedo, ¿sí? Y entonces listo. Al final terminé llegando a Malpica un poco en la noche y el parqueadero eran unos sótanos muy oscuros que tenían un sensor de estos de luz que se enciende con el movimiento y cuando yo entré al parqueadero era un parqueadero súper estrecho la bajada, entonces desde ahí yo ya todo prevenido, que no me pasara nada, bajé, ¿cierto? Y al estar abajo comencé a ubicar dónde era la plaza que me tocaba, donde me tocaba aparcar, ¿cierto? Y casi no la encuentro hasta que la encontré, quedaba en toda la esquina, el parqueadero más aburridor de llegar, ¿sí? Y realmente descubrí que la única forma era llegar en reversa. Y además las columnas no tenían una disposición, las columnas del edificio no tenían una disposición simétrica, sino que eran columnas más bien cercanas y con una disposición muy asimétrica, ¿sí? Lo que a la mente cuadriculada le cuesta mucho comprender, que las columnas no tengan esa disposición. Entonces yo empecé, me devolví, comencé a meter el carro en reversa y venía súper despacio para que no me pasara nada, ¿cierto? Y cuando ya iba casi llegando, haciendo como el último giro para meterme, el sensor, como venía tan despacio, el sensor de movimiento ya no detectó movimiento y toda la luz se apagó. Y aunque el coche tenía la luz prendida, pues yo quedé así como impactado por esa oscuridad y los ojos hicieron como así, yo me moví y rayé el carro contra una columna. Bueno, de ahí se desató dentro de mí todo un caos, porque ¿por qué no tomé el seguro? Porque yo no sé qué, porque no sé cuántas, bla, bla, ya, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuál va a ser el valor de este daño? Listo. Yo al otro día realmente me reí mucho de mí mismo, porque mi mayor factor de seguridad estaba en el hecho de conseguir un apartamento que tuviera parqueadero propio, para que el carro estuviera protegido de mi miedo, ¿sí? Pero fue exactamente en ese sitio donde yo consideré que el carro iba a estar más protegido, donde yo lo rayé. Y estuve como 2 días sin mover el carro porque el miedo no me dejaba, hasta que después fui respirando toda la experiencia y aceptando que en ese momento, como decía acá arriba, se los voy a volver a leer porque esas frases vienen de esa historia.
La sabiduría personal que yo ya tengo activa. Ese miedo formaba parte de la sabiduría personal que yo tenía activa. No solo lo que nuestra mente considera luz es sabiduría. Todo lo que tú repites y repites en tu pensamiento es sabiduría. Mi guerrero interno me estaba diciendo, ese miedo te va a poder. Y vas a repetir tanto ese pensamiento que lo vas a terminar creando. Toma el seguro para tener la tranquilidad de moverte. Tú eres muy buen conductor, porque eso fue uno de los argumentos que yo me decía. Yo hace 15 años o 20 años creo que no le hago ni una rayita a mi automóvil aquí en Colombia. Yo decía, ¿para qué voy a tomar un seguro? Pero el pensamiento me estaba mostrando de esa forma repetitiva que ese miedo estaba presente, que de alguna forma eso estaba ahí, como expresión de la sabiduría que yo había integrado hasta el momento, que tenía integrada hasta el instante. Sí, pero yo sentí en mi sabiduría desde el ego que yo lo que tenía que hacer era combatir y pelear contra ese miedo. Nosotros combatimos y peleamos contra nuestros miedos, combatimos y peleamos contra nuestra rabia, combatimos y peleamos contra nuestra sensación de desamor, combatimos y peleamos contra nuestras tristezas. La intención es dejarlas fluir y ser consecuentes con lo que ellas nos están mostrando. El miedo me lo mostró muchas veces. Desde que estaba en Villafranca del Bierzo me decía, devuélvete a Ponferrada y tómase seguro. Estuve a punto de arrancar hacia allá, pero yo la verdad, desde mi mente, creí que yo estaba perdiendo si me devolvía a tomar ese seguro. Ahora entiendo que no. Ahora entiendo que ese pensamiento tan repetitivo me estaba recordando que todavía no es que no es que yo no pudiera estar seguro de que eso no iba a pasar. Y les voy a poner otro ejemplo más adelante que funciona al revés. No es que yo no estuviera seguro, o que la idea fuera estar seguro, o sea, lo ideal hubiera sido estar seguro de que no iba a pasar nada y soltar eso con tranquilidad, pero es que no lo hice. Y entonces el miedo no es mi enemigo. Yo no tengo que pelear contra él. Tengo que aprender a hacerle caso cuando él me dice, a nivel del manejo de tu energía, todavía no estás preparado para esto. Toma el seguro. Miren, por ejemplo, que el caso contrario es cuando ya iba a regresar. Mi vuelo pasaba por Estados Unidos y así fuera una escala, obligatoriamente me tenía que hacer una prueba PCR o de antígenos para el COVID, ¿cierto? Como yo pasé por Suiza, pues en España hay muchos sitios, pues ya, inclusive me tocó cuando ya quitaron la mascarilla, entonces pues la mayoría de las personas no tenían mascarilla y en Suiza era que ya no la usaban para nada, ¿cierto? Y en algún momento yo pensé, ¿será que me la pongo? Porque me puedo contraer de COVID y si contraigo COVID, ¿cómo voy a hacer para regresar? Eso lo pensé en Suiza cuando ya estaba más cerca de mi regreso. Pero yo lo pensé y recuerden que yo les decía, hay pensamientos que son furtivos y por eso son intrascendentes. Pues ese pensamiento desde el miedo fue furtivo y fue intrascendente, porque yo lo pensé por un segundo, pero yo solté eso, yo no me volví a acordar de eso, no volví a usar la mascarilla donde estaba, ya llegué a Bilbao y ya en ese momento no se requería mascarilla prácticamente para nada, ¿sí? Y allá me iba a hacer la prueba para regresar. Yo me hice la prueba, pues nunca volví a pensar en eso, llegué, me hice la prueba y solo cuando me hice la prueba volví a pensar y yo dije, ¿y qué pasaría si sale positivo? Y yo dije, pues nada, algo se resuelve. Ya, fue así de sencillo. Pues me llegó el resultado negativo, ¿sí? Cosa contraria hubiera sido si como con la anécdota del coche, el miedo me hubiera dicho todo el tiempo, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. Pero yo le digo, yo voy a pelear contra ti, ya no es necesario, ya no es necesario, ya no es necesario, ya no es necesario, ¿sí? Miren que son las dos situaciones opuestas. Ambas son expresión de tu sabiduría, porque son reflejo de esa sabiduría que ya has integrado en ti.
El sabiondo que habita dentro de nosotros cree que al recibir todo el conocimiento que ha leído en libros, el conocimiento que le ha llegado a través de esas personas que ha considerado, o sus profesores o sus maestros, como sea que los haya considerado, que toda la información y todo lo que ha estudiado le ha servido para un montón, y entonces dice el sabiondo, el miedo no está bien y yo no me dejo dominar por el miedo. ¿Sí? El sabiondo es el que hace eso porque cree que todas se las sabe. Pero es que la sabiduría es expresión de algo que ya está integrado dentro. Y si de verdad es así, tú no tienes que estar todo el tiempo peleando contra algo afuera, contra un pensamiento afuera, contra una situación afuera, porque eso no se manifestaría si de verdad tú lo tuvieras integrado. Es muy probable, como una anécdota es posterior a la otra, que en el caso del COVID, como ya me había pasado lo del carro y de verdad yo había llegado a esa comprensión, en ese momento yo supe soltar lo otro, decir, estoy seguro que nada va a pasar y que lo que pase tiene solución. Son simplemente el mundo de las posibilidades a las que yo estoy abierto, pero ante ninguna tengo miedo. En ese caso fue así, porque a través de la anécdota del carro, yo había llegado a esa comprensión, ¿sí? Entonces, con esta anécdota, que ya está haciendo este video un poco largo, me disculpan, ni siquiera hemos llegado al kin. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que abramos nuestra mente a la comprensión de que el conocimiento de todas las polaridades, el amor, el desamor, el miedo, la valentía, la tristeza, la alegría, la ira, la serenidad, que en el conocimiento de todas esas polaridades que se expresan en mí es siempre una fortaleza, que tú las descubras, que tú las conozcas, que sepas exactamente cómo coexisten contigo, eso es una fortaleza y esa es la verdadera luz que nos ayudará a tomar en el camino las decisiones más inteligentes. En ese instante entonces descubrimos en esta cromática amarilla del retorno, que es la madurez de la sabiduría, descubrimos que la verdad nos libera y nos regala un punto de partida sólido para el recorrido del próximo ciclo. Vamos a iniciar un nuevo ciclo del Solkin en 5 días. Lo que la divinidad quiere es que te liberes a través de esa verdad, para que el punto de partida de ese nuevo ciclo sea un punto de partida con cimientos cada vez más sólidos y que ese recorrido pueda ser más fructífero para ti. Llegamos entonces a la forma estándar del mandato del King, recordando que estamos atravesando un año semilla eléctrica amarilla, viviéndolo y sintiéndolo como un llamado para activar en nosotros la sincronía con la semilla de la evolución, a este King número 9 del recorrido por la onda encantada de la estrella, que es el King número 256 del Sol King, el guerrero solar amarillo. Tu mandato nos dice y nos recuerda: yo pulso con el fin de cuestionar, realizando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono solar de la intención. Yo pulso, los pensamientos que aparecen son como un pulso que me están invitando a cuestionar eso, a observarlo, a vigilarlo, a cuestionarlo, porque la verdadera intrepidez que se va a realizar es aquella que reconoce el miedo cuando está presente en él, como también reconoce la valentía cuando ya está preparado para expresarla, reconoce la tristeza y sabe llorar, como también reconoce cuando está en paz y en serenidad y se expresa de esa forma. Ese es el intrépido, ¿sí? Y esa es la verdadera inteligencia que el guerrero nos está diciendo que necesitamos integrar. La inteligencia que nos permite abrirnos a descubrir nuestra verdad tal cual es en el instante evolutivo en el que yo me encuentro. Este es el tono solar de la intención. Se materializó la verdadera luz, la verdadera forma de expresar mi belleza interior a través de la capacidad de este guerrero de descubrirse a sí mismo y ver luz en todas y cada una de las expresiones de sus polaridades. Eso es lo que este King quiere que nosotros hagamos el día de hoy. Y con esta información
Esa es la intención que Él quiere que nosotros sostengamos en este momento, que podamos ver la luz. Lo hemos repetido mucho durante esta onda encantada, la luz, la belleza en todas y cada una de esas manifestaciones y cómo las vamos a usar, porque la inteligencia es saber cómo usar, cómo voy a usar ese miedo, qué me corresponde hacer según lo que el miedo me esté mostrando, qué me corresponde hacer según, porque el guerrero es pura acción, qué me corresponde hacer según lo que la tristeza me está mostrando, qué me corresponde hacer según lo que el amor me está mostrando, qué me corresponde hacer según lo que la serenidad me está diciendo. ¿Sí? Con esta información el Gran Espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento que nos ayuda a co-crear esta realidad que estamos experimentando en conjunción y resonancia con el centro de la conciencia planetaria y en sincronía y amor, armonía y amor con nuestro ser superior que hoy nos guía desde el poder de la sabiduría. Es que se me olvidó. Denme un segundo. Me voy a cerciorar porque no quiero. El humano es el poder de la sabiduría. No, perdón. El humano es el poder de la libre voluntad. Me estaba confundiendo. Que la libre voluntad es la expresión de la sabiduría. Reconocer mis miedos, reconocer mis tristezas, reconocer mi rabia, reconocer mi desamor, mi amor, mi alegría, mi paz o mi valentía, no me hace esclavo, sino que me hace libre y me dota de la libre voluntad para usarlos como mejor sean y más apropiados sean para mi proceso en ese momento de vida. Yo los puedo usar como yo pude haber usado el miedo como una herramienta para tomar ese seguro del carro y no lo hice. Como también usé el hecho de no sentir miedo ante la posibilidad de salir positivo en la prueba del COVID antes de regresar a Colombia. Son las mismas dos opciones y es el uso de la libre voluntad de una forma sabia. ¿Sí? Todo esto va a mover en nosotros. ¿Qué se va a mover dentro? A nivel del oculto, a nivel de esa historia del preconsciente, a nivel de toda la historia que me ha transmitido a mí la humanidad y todo un linaje familiar, se van a mover a través de esta serpiente entonada roja de la onda encantada del dragón, los miedos que más me han dominado, las reacciones instantáneas, viscerales que más me han dominado, esos falsos miedos que se me olvidó decir, que me han dominado, eso es lo que va a salir. ¿Sí? Y yo necesito observar cómo eso que yo expreso es una repetición de los mismos miedos que te han transmitido tus padres, que a ellos le transmitieron sus padres y que a sus padres le transmitieron los suyos, y así sucesivamente. Toda esa historia del linaje familiar ha transmitido el poder de los miedos y el poder de la valentía, ¿sí? Y yo me he quedado con eso. Ahora necesito descubrir que yo puedo usar estos miedos, estos falsos miedos, para transmutarlos de una forma inteligente en osadía y valor, ¿sí? ¿Qué es ese estado de osadía o valor? Es cuando ya yo no siento el miedo o uso el miedo como una herramienta para estar más vigilante al camino. Pero entonces nosotros al ver todo esto, la serpiente nos dice, nosotros peleamos contra todos los miedos que vemos en nuestros padres, peleamos contra todos los falsos miedos que nos ha transmitido la humanidad como instinto de supervivencia. Es que si no sigues este camino te puedes morir, es que si no haces esto te puede pasar, ¿cierto? Entonces yo comienzo es a luchar contra ellos. De una forma inconsciente, el guerrero comienza a luchar contra ellos y lo que está haciendo al luchar contra ellos es vivir sumergido en la inconsciencia de su propia, en la oscuridad de su propia inconsciencia, porque no ve qué es lo que ellos le quieren mostrar. Este análogo que es la noche solar azul de la onda encantada del águila funciona inconscientemente. O sea, yo lo único que veo en todo eso es oscuridad y yo contra la oscuridad lo que tengo que hacer es pelear, luchar. Se alborota todo este instinto de supervivencia y comienzo a pelear contra la oscuridad que eso me está mostrando. ¿Sí?
Pienso cuando estoy en ese círculo que yo les planteé, que por fuera del perímetro del círculo mostraba esa franja de sombra. Pienso que lo que yo tengo que hacer contra esa sombra es pelear contra esa sombra para llevarle la luz, establecer batallas, guerras, luchas de poder, de dominio, cuando ella lo que me está diciendo es: céntrate para ver a través del velo de la noche, céntrate para integrar, porque en tu inconsciente está la información del femenino y el masculino trabajando en conjunto, que corren el velo de la noche para que a través de un proceso tú puedas diluir ese miedo, puedas disolver esa tristeza, puedas sanar esa rabia y puedas convertir el desamor en amor. ¿Sí? Hoy lo que nosotros necesitamos ver es que todo el instinto que se nos ha transmitido a través de la sangre es simplemente una herramienta que me dará solidez y que forma parte de la comprensión de lo que forma parte de lo que yo necesito comprender y aceptar, que he aprendido y descubierto durante este recorrido de la onda encantada. Que cuando yo puedo ver todas aquellas cosas que instintivas y reactivas en mis padres que se repiten en mí, eso es un gran descubrimiento y eso es una forma de correr el velo de la inconsciencia, y veo con claridad de dónde viene mi tristeza, y comienzo a ver con claridad dónde nació ese miedo, y comienzo a ver con claridad, cuando me dispongo, comienzo a ver con claridad de dónde viene esa sensación de desamor, y comienzo a ver con claridad de dónde nace cada uno de esos falsos miedos. Y cuando esa es mi disposición, este guerrero entiende que todo es sabiduría, que todo es una forma de manifestación de su energía interior, de esta estrella que es el fuego interno. Eso es la forma de manifestarse afuera, porque ella manifiesta afuera lo que es luz y lo que es sombra dentro de ti, que yo siempre digo, la sombra realmente es luz, es una luz incipiente, o sea, te muestra todos los grados de luz afuera y yo los descubro, los veo con claridad. Veo lo que estaba oculto en la noche de mi inconsciencia con claridad ahora, porque yo me dispuse a verlo y a usarlo además como una herramienta que me va a ayudar a escoger con claridad cómo afrontar estos inframundos, que el guerrero, esta puerta que me abre al camino de esos inframundos a los cuales yo lo he corrido tanto, y me va a mostrar que muchos de esos inframundos son cosas de mi linaje familiar, de lo que mi linaje humano me ha transmitido a través de la sangre, que yo no quería aceptar que vivían en mí. Pero ahora que sí los veo y que los descubrí, ahora tengo las herramientas necesarias y suficientes para afrontar ese camino y vivirlo sin luchar contra él. Ahora dejo de luchar, ahora simplemente camino, ¿sí? Ahora este guerrero entiende que ya llegó el momento de cerrar ese ciclo, que ya no necesita saturar más la experiencia y que ya está preparado para cambiar su reflejo en ese mundo espejo. Un mundo espejo que ya no reflejará los mismos miedos y los mismos instintos de supervivencia más antiguos que le han sido transmitidos a través de la sangre, sino que ahora él va a reflejar una cosa nueva, porque ya no necesita saturar más la experiencia, porque ya es la hora de cerrar el ciclo, porque ya es la hora de madurar a través de la sabiduría que se ha integrado en él. Observemos entonces ahora el pensamiento y observemos con claridad cuáles son los que se repiten, y reconozcamos que todo tipo de pensamiento repetitivo que yo reconozca en mí es una manifestación de luz, sea lo que sea un miedo, sea una rabia, sea una tristeza, sea un desamor, así como sea un momento de paz, de serenidad, un momento de alegría, un momento de valentía, osadía, de intrepidez, o un momento pleno de amor. Encajemos este kin al interior de la onda encantada a la cual pertenece, como el kin que cierra el pulsar número 4, como kin que sigue el camino de este moderador de la presencia, que está compuesto por los pulsos 4 y 5. ¿Sí? Hoy
necesitamos volver a observar, como se los digo siempre. Hoy no lo voy a repetir, hoy ya está cerrado este cuadrante porque el mono autoexistente azul ya entró en contacto a través de este recorrido con el humano entonado amarillo. O sea, el mono en la Tierra, los procesos en la Tierra, ya descubrimos, el masculino ya descubrió que los vive para poder integrar más sabiduría en él. ¿Sí? Como también hoy, cuando cerramos este pulso número 4, el mono autoexistente azul reconoce que está conectado con el guerrero solar amarillo, de modo que, bueno, aquí me pasé, fue a este, me voy a pasar al otro. El mono autoexistente azul sabe que está conectado con el guerrero solar amarillo, ¿sí? Con esa fuerza femenina del guerrero que sabe tener paciencia, que sabe discernir, que se toma el tiempo, que es bondadoso consigo mismo, que no se enjuicia, que se mira con amor y que entiende que todos y cada uno de esos procesos serán necesarios de vivir, que hacerle caso al miedo en algún momento es necesario de vivir para poder aprender, para poder integrar en su proceso la sabiduría que eso le quiere entregar, ¿sí? Que lo único que tiene que hacer es fluir, dejarse llevar, entender cuál es el flujo de su energía y seguirla, que la energía se irá transformando en el camino, la forma de manifestación de tu energía personal se va manifestando en el camino, que también hoy comenzamos a tener contacto de este guerrero solar amarillo con la Tierra planetaria roja, que pone en contacto nuestro hemisferio femenino con la parte divina y que entonces ahí vamos a comenzar a percibir que hay un montón de información que el guerrero está canalizando y bajando y que lo que yo tengo que tener es la paciencia de perfeccionarme a través de los procesos en la Tierra para entrar en sincronía con el proceso evolutivo, que el guerrero femenino diga, porque el guerrero solar amarillo que está en la torre femenina podría pensar, cuando yo digo es el flujo de la vida y me voy dejando llevar y entiendo, eso el guerrero solar amarillo desde el poder femenino lo podría entender como pasividad y se queda quieto y se le olvida que para entrar en sincronía con el proceso evolutivo planetario se debe llevar esto a la acción en los procesos de su vida, que no es que yo me tire en la corriente y no haga nada, porque si me tiro en la corriente me hundo, y no hago nada, me hundo y me ahogo. Si ustedes miran, nosotros asumimos la posición de flotación, donde las manos se mueven y los pies debajo se están moviendo, no se los puedo mostrar, pero se están moviendo. Y todo eso es yo estoy actuando. Sigo el flujo de la corriente, pero yo actúo en ese flujo de la corriente y me estoy observando en el flujo si tengo un obstáculo, si me debo correr, si debo nadar un poco para un lado, no en contra de la corriente, sino siempre a favor de la corriente. Uso todas esas fuerzas para saber cómo me voy moviendo al interior del río de la vida. ¿Sí? Pero a veces este guerrero solar en este punto, antes de integrarse con la Tierra planetaria roja, como toda la energía femenina tiende a ser muy sutil y muy elevada, entonces tiende a creer que lo que tiene que asumir es una posición completamente pasiva y ya no afronta aquellas cosas que necesita afrontar para continuar su camino evolutivo. ¿Sí? Hoy también volvemos a recordar que ya habíamos conectado el primer paso del pulso número 5, donde el humano entonado amarillo se había conectado con la Tierra planetaria roja, para entender también que el masculino, el femenino invita al masculino a hacer una pausa para poder usar más sabiamente lo que se ha integrado en él como sabiduría, pero que a la vez esa pausa no puede ser eterna, ¿sí? La sabiduría implica acción y yo no le puedo pedir al masculino que se quede en pausa. El masculino, cuando se conecta con lo divino, lo que entiende es cuál es el momento exacto para actuar de una forma más sabia, cuál es el momento y cómo va a usar su libre albedrío. Ya el masculino no es ese ímpetu de yo voy detrás de la evolución, rompiendo, tirando todo lo que yo tenga que tirar, voy por el río y en lugar de me encuentro una piedra, en lugar de irme por un lado, lo que hago es que me voy de frente contra ella. Ahora el masculino comienza a entender y a comprender que el proceso evolutivo no se trata de estarme llevando todo por el frente, sino que yo voy a usar de una forma más sabia mi libre albedrío. Este círculo de la presencia, pues hablaremos de él mejor mañana, que cerramos del todo ya este círculo. Y hoy observemos entonces que cada vez integramos más lo divino con lo terreno, lo masculino con lo femenino para ganar la presencia y la claridad de lo que está
de lo que me está mostrando todo aquello que ha hecho presencia en mi vida, que está haciendo presencia este miedo y que no soy capaz de soltarlo, que me está mostrando, que ha hecho presencia en mí la alegría y es reunión de estos días, que me está mostrando, que ha hecho en mí la presencia la rabia y sigue apareciendo, que me está mostrando, de dónde viene, qué debo hacer con ella, ¿sí? Que observemos que el mago me inspira a ver lo que en mi vida se ha hecho presente. Y a nivel del inconsciente, observemos que al principio iniciamos el tránsito desde la onda encantada de la serpiente, dándonos cuenta que éramos muy viscerales, sí, y que éramos muy reactivos, sí, pero que necesitábamos conscientemente comenzar a comprender y a ver desde esta águila qué es lo que me quería mostrar cada una de esas reacciones. Y ahora que yo pude ver, esta águila usa su energía para descender y llegar a la serpiente y cazar sus instintos, observarlos. Ahora ninguno de esos instintos reactivos sucede en mí sin que yo lo vea, sin que yo sepa que existe, sin que yo sepa que está presente en mi vida. Yo ahora los veo, los observo y entiendo para qué se están manifestando, qué me están diciendo, a qué me están invitando. ¿Cómo sería mi acción siguiente, mi paso siguiente, en función de lo que yo ahora veo con mucha claridad, sin pelear contra ello? Un abrazo entonces para todos y un muy feliz día de este Kin número 256 del Guerrero Solar Amarillo. Que ante todo hoy se manifieste en nosotros ese guerrero que ha ganado la maestría de su sabiduría y que ahora comprende que no se trata de pelear ni de luchar contra nada, ni de pelear contra aquello que su mente ha considerado sombra, ni de pelear, ni de eh, acrecentar y volverse egocéntrico con respecto, con respecto a aquello que su ego ha considerado luz. Que el guerrero lo único que está invitado a hacer es poner sus manitos juntas y centrarse en sí mismo para descubrirse, para verse con toda claridad, para entender la verdad que se está expresando a través de su proceso evolutivo el día de hoy, para entender que esa verdad es la comprensión que hoy le vamos a devolver a la divinidad, que mientras más claro sea yo en esa verdad, más fácil me será para mí aceptar lo que la divinidad tiene para mí en el próximo ciclo del Solkin. Si yo no me digo la verdad, no voy a entender por qué la divinidad me está invitando a vivir en el próximo ciclo determinadas situaciones. Porque yo digo, pero es que eso no me corresponde, pero es que eso no era para mí, pero es que no entiendo, si yo ya había aprendido, si yo ya tenía esto, si yo ya lo sabía. Pero si yo me digo con absoluta certeza la verdad de lo que yo he comprendido a través de lo que he manifestado y de lo que observo y he descubierto en mí, cuando inicie el próximo ciclo, voy a sentir la armonía, la sincronía de todo lo que el fuego universal está ayudándome a co-crear para experimentar el nuevo ciclo del Solki. Voy a transitar el nuevo ciclo del Solki con mayor paz, pero soltemos el control y digamos la verdad. No peleemos más contra ella. Un abrazo para todos y un muy feliz día.